Buenas tardes y bienvenidos a la última de estas 4 jornadas que nos ha ofrecido INCOEX. Vamos a dar paso a Pedro Pablo Benito, jefe de servicios del control de mercado de INCOEX. Fue nuestro ponente el martes y también nos va a hacer los honores hoy. Así que nada, Pedro, te dejo el poder y que vaya bien. Nada, pues muchísimas gracias a vosotros, como el otro día. Hoy terminamos y bueno, esperemos que sea bastante ameno. Muchas gracias. Vale, pues voy a compartir la pantalla para que pasemos a lo que es las diapositivas. Bueno, se me escucha bien, ¿no? Yo creo. Sí. Vale, fenomenal. Pues Se escucha y se ve Sí, perfecto. sí, perfecto. muy bien. Bueno, hoy nos toca como temática las condiciones generales de la contratación y las cláusulas abusivas. La verdad es que el título no es que atraiga mucho en ese sentido y es cierto que es una temática bastante jurídica, pero es cierto al mismo tiempo que quizás por ese carácter a lo mejor tedioso que pueda tener, ¿no? Y que obviamente se sale un poco de lo que es la esfera propia del empresario, porque en muchas ocasiones, bueno, pues se delega, ¿no? Totalmente en asesorías, abogados, etcétera. Pues ocurre lo que ocurre, y es que es uno de los focos de mayores incumplimientos y de mayor gravedad, porque además las consecuencias de establecer lo que vamos a ver cláusulas abusivas tienen un importante impacto, ¿vale? Y es precisamente, ya os digo, aunque quizás pueda parecer nada atractivo, sí que es de muchísimo interés, ¿eh? Entonces se va a intentar por parte nuestra por lo menos hacerlo lo más ameno posible con ejemplos, ¿no? Muy prácticos de casuística que se nos ha dado y que a lo mejor os sentís reflejado, ¿no? En la página web como lo tenéis, ¿no? Vale. Entonces, vamos a ver que esto funciona. Vale. Bueno, la normativa, hay una directiva del 93 europea que después se transpone a la normativa española a través de la Ley 7/98. En el Real Decreto Legislativo también tenemos regulación sobre las condiciones generales y cláusulas abusivas. También tenemos la Ley de Sociedad de Servicios de la Información y Comercio, que es la que hemos venido tocando en el resto de temáticas, y la norma autonómica, ¿vale? No me paro más aquí en ese sentido. Y bueno, lo primero que quizás tenemos que plantear es distinguir lo que es una condición general de contratación de lo que es una cláusula o práctica abusiva, ¿vale? Esto, antes de esos supuestos prácticos, que quizás es lo más fácil o más llevadero, sí que es preciso, como premisa, establecer ese marco en el que nos vamos a ir desenvolviendo, ¿no? Y ya os digo, esta distinción es importante porque no es lo mismo, ¿no? Vamos a ver, ¿qué es una condición general de contratación? Bueno, lo primero son cláusulas o condiciones, ¿vale? Que están afectadas por determinadas características. Lo primero es la contractualidad, es decir, son condiciones o cláusulas cuya finalidad es que se incluyan en un contrato, ¿vale? Redactadas para incorporarse a ese contrato. Son predispuestas e impuestas en cierta medida, ¿vale? ¿Por qué? Predispuestas en ese sentido, en el sentido de que son prerredactadas por una sola de las partes, ¿no? Hemos de ponernos ¿no? en el lugar, estamos en comercio electrónico y cuando tenemos nuestra página web somos nosotros el empresario, bien nosotros mismos o a través de algún tipo de empresa externa, quienes vamos a establecer las condiciones generales que van a regir, ¿no? En todos los contratos, en todas las ventas, etcétera, ¿no? Entonces, esa unilateralidad, ¿no? Obviamente es manifiesta. De ahí que sean prerredactadas por nosotros, me pongo en el lugar del empresario, van a ser prerredactadas y en cierta medida, bueno, sí impuestas. O sea, las personas consumidoras, cuando accedan y compran, no van a tener en ningún momento la oportunidad, en cierta medida, de acordar o de consensuar o de negociar esas condiciones generales, ¿vale? De ahí. Y después otro de los elementos identificadores es que tiene como vocación incorporarse una pluralidad de contratos. No son solo cláusulas o condiciones en contratos particulares a los que nos adherimos, los contratos de adhesión, sino que están llamadas a formar parte de la contratación masiva,
¿vale? Es decir, nosotros empresarios en nuestra página web lo ponemos con una vocación de generalidad. A partir de ese momento, todos los contratos que vayamos cerrando con nuestros clientes van a venir afectados por esas cláusulas preredactadas por nosotros mismos, ¿vale? Entonces, estos son los elementos definidores. Una condición general no tiene por qué ser abusiva, lo estamos viendo, ¿vale? Así que nos vinculemos y tengamos claro que lo normal en nuestras páginas web es que vamos a establecer condiciones generales. A lo mejor alguna habéis escuchado o leído las condiciones específicas también que se llaman, ¿no? Entendemos y eso se ve normalmente en los contratos de suministro, ¿no? De carácter, vamos, lo que son repetitivos normalmente y que afectan a una modalidad de contratación específica, a un producto específico, por ejemplo en telefonía, ¿no? Dependiendo de la tarifa en la que cojas, muchas ocasiones entra más en detalle a través de esas condiciones específicas o en la contratación de seguros, dependiendo de la modalidad, ¿no? Bueno, es un desarrollo en sí, ¿vale? Y que obviamente también está afectado. Ahora bien, ¿qué son cláusulas o prácticas abusivas? Porque son tanto las cláusulas como las prácticas, lo vamos a ver. Pues son todas aquellas, precisamente estipulaciones preredactadas, no negociadas individualmente, también prácticas que no sean consentidas por la persona consumidora expresamente, que provoque un desequilibrio importante entre derechos y obligaciones de una y otra parte. Y eso va en contra de los principios de buena fe, ¿no? Rompe el equilibrio. Es decir, todo contrato, en cierta medida, debe de venir presidido por un equilibrio, ¿no? Entre una y otra parte en sus derechos y obligaciones. Pues desde el momento en que con ese tipo de condiciones, obviamente, se rompe, entramos en lo que es la definición o la determinación de cláusulas o prácticas abusivas. Debéis tener en cuenta que las autoridades, Europa, en cierta medida, es consciente, sobre todo a partir del momento en que empezaron a darse las contrataciones masivas, de la posición de inferioridad de las personas consumidoras. Desde el momento en que efectivamente, sobre todo en contratos pues de relevancia, ya os digo, suministros básicos, telefonía, etcétera, obviamente los grandes operadores en cierta medida disfrutaban de un privilegio en ese sentido, de esa prerredacción, ¿no? Y estipulaciones unilaterales de las condiciones. Entonces, con mayor motivo, ahora se encuentra muy vigilante y cada vez más las autoridades en los últimos años, precisamente hemos venido a controlar todo lo que son las condiciones generales de contratación en las web, ¿vale? Ahora lo vamos a ver el impacto y la importancia, ¿vale? Que ya os digo, creo que es interesante y un poquito más adelante ya se va a hacer un poquito más ameno. Pero yo creo que, bueno, como primer punto de partida, creo que lo estamos haciendo bien, ¿vale? A la hora de diferenciarlo. Hay que dejar claro que, obviamente, con independencia de que las condiciones generales e incluso la abusividad pueden existir en contratos entre empresas o incluso entre personas consumidoras, lo que vamos a ver en el día de hoy, obviamente, y el texto refundido lo prevé, es cuando existan en relaciones entre empresarios y consumidores. No vamos a entrar, obviamente, y ya os digo que es posible que en contratos que existan entre empresas, pero en esos casos ya hablamos de nulidad contractual y de la vía judicial a la hora de establecer o resolver esos contratos, ¿vale? Nulos. Entonces, que quede claro que en este caso volvemos a insistir en lo que es la web, el comercio electrónico y las relaciones entre empresarios y personas consumidoras, ¿vale? Obviamente, también decir que el alcance de las condiciones o la abusividad se encuentra en cierta medida limitado. O sea, vamos a entrar en todas aquellas estipulaciones que se establezcan en la web, salvo las recogidas en relación con el objeto principal del contrato y el precio. ¿Por qué? Porque existe la libertad de precio. Y ya os digo que el objeto principal tampoco debe venir bien definido en cuanto conste de manera clara y comprensible. Las autoridades no van a entrar a enjuiciar ni el objeto principal que exista, ni ese precio o retribución que se pueda establecer, ¿vale? ¿Qué tipos de controles hacemos las autoridades en ese sentido? Antes de entrar un poco en lo que es el contenido de cada cláusula y si es abusivo o no, también controlamos una serie de parámetros y requisitos necesarios, ¿vale? Que la web tiene que cumplir. ¿Vale? Un primer control que llamamos de incorporación y de inclusión.
¿Qué quiere decir esto? Lo primero que tenemos que tener en cuenta como empresarios, ¿vale? A la hora de redactar nuestras cláusulas. Es cierto que es un concepto en ocasiones llamamos jurídico indeterminado porque no es concreto en cierta medida, pero todo lo que vayamos redactando tiene que ser muy concreto, precisamente, tiene que ser claro y sencillo en la redacción, ¿vale? ¿Por qué? Porque es necesario que esté redactado de forma que el consumidor cuando lo lea lo entienda claramente, ¿vale? Sobre todo cuando establecemos derechos o obligaciones, es preciso que ese consumidor que lo lee tenga claridad para que el día de mañana no exista ningún tipo de duda a la hora de cumplir, ¿no? Incluso para nosotros empresarios es fundamental dejar las cosas claras precisamente para evitar ese tipo de problemática. También es importantísimo que no hagamos remisiones a textos o documentos que no facilitamos a la persona consumidora, ¿vale? Hay que tener en cuenta que en caso de cualquier duda en la interpretación de una cláusula, de plazos, de tiempos, de obligaciones, de responsabilidad, siempre va a prevalecer, y así viene por la normativa, la interpretación más favorable para la persona consumidora. Por lo que, ya os digo, tenemos que insistir en que a la hora de redactar seamos muy concretos, ¿vale? Y muy claros. De hecho, muchas veces notamos y detectamos en las cláusulas, y lo vamos a ver en los ejemplos, que quizás pecamos, el empresariado quizás peca en ese sentido de cierto miedo de todo lo que pueda ocurrir y peca de inclusión de muchísimas exoneraciones de responsabilidad y amplitud cuando no procede. Muchas veces es mejor no poner nada en ese sentido, que no quiere decir que porque pongamos más vamos a estar más seguros en ese sentido y vamos a evitar problemáticas. Lo que se está verificando precisamente que como consecuencia de ese exceso de incorporación de secciones de responsabilidad y de intentar cubrirnos, ¿vale? Y pues muchas veces es mucho peor, ¿vale? Vale, esto a su vez viene vinculado a lo que llamamos transparencia, al grado de comprensión del consumidor, ¿vale? A la hora de adherirse, así como las expectativas que pueda tener a la hora de contratar. Entonces, debemos facilitar, ¿vale? Y hacer factible que el consumidor en todo momento y con carácter previo al inicio, incluso lo vamos a ver de la contratación, tenga acceso a esas condiciones de generales de contratación. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Dentro de ese control también de incorporación ya hemos pasado un poquito de lo que es el tema de la claridad, de la sencillez, de la transparencia, de la cognoscibilidad, ¿no?, que pueda tener o la facilidad de comprensión, a lo que ya es pura y dura, vamos, puramente lo que es la accesibilidad a esas condiciones generales de contratación. Así lo establece la Ley de Sociedades y Servicios de la Información y Comercio, que dice que con carácter previo al inicio del procedimiento de contratación, el prestador o el operador o el empresario debe poner a disposición del destinatario esas condiciones generales. ¿Cómo las pone a disposición? De forma que puedan ser almacenadas y reproducidas por el destinatario, es decir, que se las pueda descargar, o pueda en cierta medida copiarlas en ese sentido y reproducirlas, ¿vale? Almacenándolas. Es importante la previsión de que al inicio del procedimiento de contratación, porque sabemos que en muchas ocasiones cuando entramos en una web y vamos a contratar un servicio, vamos a comprar un bien, hay un momento inicial de muchísima información, hay muchos apartados en ese sentido, y llega un momento en que se inicia el procedimiento. Normalmente cuando clicamos, ¿no?, que nos interesa un producto, lo metemos en la cesta y a partir de ahí iniciamos ese procedimiento, ¿no?, de contratación. Pues lo que obliga a la ley, fijaos, ya se estableció en la información previa contractual, el artículo 97 del texto refundido, como con carácter previo tenemos que poner muchísima información, pero ya al final del proceso, justo antes de darle el clic a comprar, incluso teníamos que poner una serie de elementos que previamente ya teníamos, como eran las características, el precio, la duración en su caso, esos 3, 4 conceptos los teníamos que poner en ese momento. Pues aquí igual, aquí antes del inicio del procedimiento de contratación, más allá de que al final del proceso, lo hemos visto en ocasiones, en determinadas páginas web, incluso al final antes de darle al clic de comprar, viene un enlace a las condiciones generales, ¿vale? Está bien, perfecto en ese sentido, porque ahí facilita nuevamente la información, pero lo que la ley obliga es que ya desde el comienzo
sean accesibles, pero en ese sentido de accesibilidad, de que el consumidor pueda almacenarlas y reproducirlas, ¿eh? Así que tengamos en cuenta esa forma o esa vía de informar a las personas consumidoras de las condiciones generales, ¿vale? En caso de incumplimiento de este requisito de incorporación o de accesibilidad y legibilidad, obviamente se considerará que no se han incorporado al contrato. O sea que tenemos que ser muy serios en ese sentido, porque todo lo que no cumpla se entenderá que no viene a poder exigir por parte del empresario a las personas consumidoras. Lo dice ese artículo 7 de la ley de condiciones, de no quedar incorporadas al contrato aquellas condiciones pues, que no se hayan facilitado previamente, ¿vale? Fenomenal. Fijaos, y lo vamos a ver ya después también de forma un poquito específica. No sé si se tapa un poco con esto. No sé si se tapa o no se tapa. Vale. A lo mejor ahora se ve un poquito mejor. Vale. Detectamos en muchas ocasiones en las páginas web, ¿vale? Como sobre todo al comienzo, normalmente hay avisos del tema de cookies, políticas de uso de la página web. Es cierto que aquí también interviene la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? Que creo que, vamos, en algún momento lo hemos verificado, que facilita muchísimo a los operadores y a las personas que diseñan web, plantillas y modelos precisamente de ese aviso de utilización de web y de política de cookies, etcétera, ¿vale? O sea, que en ese sentido no tenéis ningún problema y podéis acudir a la web oficial de la Agencia Española de Protección de Datos o comunicaros con ella para que os faciliten y os aseguren que ese tipo de mensajes iniciales en vuestra web pues cumplen con todos los requisitos, ¿vale? Pero sí que nosotros en cierta medida también entramos a verificar efectivamente que en ese tipo de cláusulas iniciales no vengan ya cláusulas abusivas. ¿Por qué? Porque detectamos en muchas ocasiones, y ya os digo que lo vamos a ver en algún ejemplo posterior, cómo ya desde el comienzo el empresario intenta en cierta medida curarse en salud de cualquier problemática futura con cláusulas del tipo que estamos viendo en la pantalla, ¿no? El mero uso del portal implica la aceptación sin reserva por parte del usuario de las presentes condiciones generales, ¿no? Y la confirmación a la compra de un servicio, el compromiso de abonar las cantidades, etc. O para la utilización de este portal, el usuario acepta expresamente la adhesión plena y sin reservas a todas y cada una de las condiciones generales de la empresa. Este tipo de advertencias y de cierta medida compromisos que considera el empresario que ya adquiere la persona consumidora, pues nada más lejos de la realidad. Esto es abusivo en el sentido de que nadie se puede comprometer a un hecho ficticio posterior, ¿vale? En tanto en cuanto ni siquiera en ese momento, como hemos comentado anteriormente, se le ha dado acceso y se le ha permitido una descarga o la información sobre las condiciones generales, ¿vale? Entonces, en ese sentido, tenéis que ser muy, muy rigurosos a la hora de establecer ese tipo de avisos iniciales, de no incurrir en ese tipo de abusividad que además no llevan a ningún lado, ¿eh? Deciros que esto que se puede considerar que uno se cura en salud en ese sentido, no lleva a ningún lado porque, como hemos visto también, todo lo que, si no hay esa información previa, si no hay esa accesibilidad previa por parte de las personas consumidoras, es como si no se hubieran incorporado en el contrato, ¿vale? Entonces, ya os digo, hay que ser riguroso y no pecar de más cuando no ha lugar a nada, o sea, no es nada eficaz esto. Vale. ¿Se escucha bien? ¿Todo se va pasando bien? ¿Las diapositivas, Paula? Sí, todo bien. Perfecto. Vale, fenomenal. Aquí os lo decía, un poquito lo que hemos comentado, ¿vale? Anteriormente, ahí lo tenéis, ¿vale? Seguimos, vale. Y bueno, ya pasando un poquito de ese control inicial que hemos visto de inclusión y transparencia de las cláusulas, pasamos al que quizás tienen más enjundia, ¿no? En ese sentido, que es el del control de contenido, ¿vale? Vamos a ver hasta qué punto las cláusulas que vamos estableciendo en nuestra web relacionadas con determinados requisitos, que además hemos visto a lo largo del curso, desde el tema de las reclamaciones, el tema de las garantías, plazos de entrega,
etcétera, dependiendo siempre del tipo de producto o servicio que vayamos a prestar o vender a través de nuestra web, ¿vale? Pues eso lo trasladamos a estas condiciones generales, ¿vale? Y lo tenemos que trasladar bien en ese sentido. Entonces, adecuación sustantiva a derecho de las condiciones incorporadas. Lo que hemos dicho, para que una cláusula sea abusiva, lo primero es que no puede haber sido negociada previamente, lo que hemos dicho antes de preredactadas o predispuestas, bien por el empresario por sí mismo o bien a través de cualquier agente externo, ¿vale? Y obviamente impuestas desde el comienzo de esa forma unilateral, ¿no? O sea, que no han sido consentidas expresamente, ¿vale? En el caso que se pudiera dar que el empresario defienda que esa cláusula concreta en cuestión, que está en discusión, sí que ha sido negociada individualmente con la persona consumidora, es él quien va a asumir la carga de la prueba, por norma. O sea que en ese sentido tendrá que probar efectivamente que de alguna forma, ¿vale?, han negociado expresamente esa cláusula para que se rompa esa característica de predispuesta, ¿no? Lo segundo, lo que hemos visto, que tiene que provocar a través de su contenido un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes, ¿vale?, en contra de ese principio de buena fe. Obviamente todo esto se tendrá en cuenta dentro del contexto del contrato, teniendo en cuenta también las propias características o la naturaleza de los bienes y servicios. Tened en cuenta que no es tan fácil, y lo vamos a ver, aunque existe una lista en cierta medida exhaustiva por parte del legislador español, en muchas ocasiones es cierto que hay que interpretar hasta qué punto se rompen se provoca ese desequilibrio de derechos y obligaciones, y lo vamos a ver, incluso los casos prácticos que vamos a ir viendo, que sería muy interesante que pudiéramos ir comentando, y si alguna persona se va incorporando, pues que lo comente, ¿no? Las consecuencias de esa abusividad, pues la nulidad radical, ¿no? Lo que llamamos la nulidad absoluta en el derecho en ese sentido, y es que es como si no hubieran existido nunca, Tiene efectos retroactivos, obviamente, desde el momento, o sea, ya os digo, es una nulidad radical de esa cláusula. Así lo establecen las distintas leyes, ¿vale? En particular serán nulas de pleno derecho las condiciones generales que sean abusivas cuando el contrato se haya celebrado con un consumidor, ¿vale? También lo dice nuestro Real Decreto Legislativo, ¿vale?, que se tendrán por no puestas. Fijaos esos efectos retroactivos, no es desde el momento en que se queje el consumidor ya no se aplica, no, que se tienen por no puestas. Da lo mismo el transcurso del tiempo que haya ocurrido, ¿vale? Y obviamente los efectos, ya os digo, son de carácter retroactivo. Bueno, no sé si algunos ya habéis tenido conocimiento o, bueno, incluso lo habéis sufrido en alguna ocasión, ya sea por INCOE o por alguna de las otras autoridades. Nos planteamos, porque algunos pues pueden pensar efectivamente que es necesaria una sentencia judicial que declare la abusividad, ¿no? Eso era lo normal. De hecho, había un artículo en el Real Decreto Legislativo que venía se interpretaba hasta entonces como esa necesidad de que existiera previamente una declaración judicial que declarara abusividad para que posteriormente las autoridades, sobre la base de esas cláusulas ya declaradas, actuara para intentarla eliminar, ¿no?, del mercado. Pero eso, bueno, pues se termina en ese sentido. Se termina con una sentencia del Tribunal Supremo de finales de 2017 en el que habilita definitivamente y desde el comienzo ya a las autoridades, a las distintas administraciones públicas, a entrar a valorar y a determinar cuándo una cláusula en un contrato es abusiva con los consumidores y usuarios, ¿vale?, sin necesidad de previa declaración judicial del orden civil. Fue decisiva y determinante esta sentencia porque efectivamente se produjo en 2017 y allá a partir de 2018, obviamente, las distintas autoridades, todas las comunidades autónomas, ¿vale?, en el ejercicio de sus potestades sancionadoras y de inspección y control, sí que se han venido desarrollando y obviamente a lo largo del tiempo con mayor
intensidad si cabe, lo que son los controles de cláusulas abusivas en los contratos y en las páginas web. De ahí, principalmente, la preocupación por parte del Instituto de Consumo de Extremadura hacia los empresarios extremeños. Ya lo hemos dicho, mi compañero Pepe, lo dije el anterior día, que el principal motivo de esta formación era intentar evitar precisamente procedimientos sancionadores o inspecciones, no solo por parte del Instituto de Consumo, sino por parte del resto de las 17 comunidades autónomas y el resto de Europa, quien también son competentes para el control de estas cláusulas abusivas. Obviamente, y es cierto que lo poníamos de manifiesto, pues para atraer el interés, ¿no?, del empresariado, incluso en el título de este curso. Fijaos el hecho de que exista una cláusula abusiva, y vamos a ver los ejemplos, en cierta medida lo fácil que es incurrir en ese tipo de cláusulas, ¿vale? Son consideradas como infracciones graves. La existencia o incluso no removerlos una vez se haya declarado en vía administrativa. Y aclaro esto, nos hemos encontrado incluso en ocasiones que a través de un procedimiento sancionador se determinaba que era abusiva, o incluso en vía judicial. Nos han llegado reclamaciones por parte de personas consumidoras que habían obtenido vía judicial una declaración de abusividad de una cláusula y posteriormente entidades bancarias ni siquiera las ejecutaban. Entonces, es una infracción grave y fijaos el importe de la sanción, ¿no? El mínimo de la sanción son 10.000 euros. Entonces, esto es un problemón. Es un problemón con este incremento de las sanciones que se estableció en cierta medida, impulsado por Europa. Y bueno, en el Instituto de Consumo, desde el minuto 1, no nos conformamos en ese sentido porque entendíamos que la solución y la corrección, sobre todo del pequeño y mediano empresario, que obviamente es lo que existe con mayor volumen en Extremadura, en muchas ocasiones era pura y simplemente el desconocimiento. De ahí, ya os digo, este curso, y bueno, nos hubiera gustado que hubiera existido mayor participación e interés, pero bueno, poquito a poco este proyecto irá cuajando si Dios quiere, y ojalá que, bueno, ya sabéis dónde estamos y todo lo que os pueda servir, pues fenomenal, para que corrijáis vuestras web o por lo menos estéis seguros de lo que hacéis, y exigírselo a las personas con las que vuestros proveedores, con quien contratáis, que os hacen las web, que la hagan teniendo en cuenta toda esta normativa, ¿no? Porque es cierto que bastante, bueno, tiene el pequeño y mediano empresario con subsistir y más en estos días. Vale. Bueno, este precepto lo que viene a establecer es una obligación que, bueno, ya de por sí, en cierta medida, podía ser no necesaria, porque ya existen otros preceptos legales que obligan a todo empresario a suministrar la información que sea requerida por las autoridades. Fijaos la importancia en el tema de condiciones generales, que lo pone expresamente. Es decir, toda empresa que celebre contratos con consumidores, a requerimiento de las autoridades, pues vendrán obligadas a remitirles todas sus condiciones generales de contratación, a efectos de que podamos valorar precisamente ese carácter abusivo de las cláusulas que utilicen, ¿vale? Normalmente las campañas que venimos desarrollando a través de la inspección, bien tenemos la posibilidad de llevar a cabo estos requerimientos, entonces las empresas nos remiten sus condiciones generales, en este caso sin formalizar ninguna. Y por otro lado también tenemos la posibilidad para contrastar efectivamente que esas condiciones se aplican a ciudadanos extremeños, los mismos establecimientos requerir información sobre contratos firmados en las últimas fechas o de forma aleatoria con algún consumidor español, ciudadano extremeño, ¿vale? Deciros aquí que aquí no aplica la ley de protección de datos, ¿eh? En ese sentido somos autoridad y precisamente la normativa de protección de datos, una de las excepciones a efecto de no facilitar la información o documentación que tenga datos personales, precisamente es cuando existen requerimientos por autoridad en el ejercicio de sus funciones y potestades, ¿eh? Entonces, lo digo porque ya se nos ha dado el caso de algún empresario que se ha negado a facilitar este tipo de información, y bueno, confirmaros en ese sentido que eso está prohibido, y siempre y cuando medie una actuación formal, ¿vale?
y sujeta al procedimiento, con un levantamiento de acta, un requerimiento oficial por parte de las autoridades de consumo, cualquier empresario o todo empresario viene obligado a facilitar cuanta documentación e información le requiera el Instituto de Consumo. Entonces, en ese sentido, lo digo por, bueno, también quedaros tranquilos y seguros de que no estáis incumpliendo la normativa de protección de datos ni de vuestros clientes que os puedan reclamar, porque ya os digo, estáis ejecutando ante un requerimiento oficial, ¿vale? Bien, deciros, ¿qué cláusulas son abusivas, no? En esa directiva que vimos de Europa, al inicio, Europa estuvo en duda, establecía como una serie, una relación de distintas cláusulas que podían considerarse abusivas. Hubo un momento en que Europa se planteó si establecer lo que se llamó una lista negra, una lista tasada o una lista gris en el sentido de un mayor volumen de cláusulas que pudieran ser, ¿no? Las listas negras eran cláusulas que en todo caso eran abusivas. Finalmente no hubo una modificación de la directiva y se dejó libertad a los estados para que decidieran el grado, ¿no? A la hora de implementar. España optó por lo que se llama ahora la lista negra, en el sentido de una serie de cláusulas que en todo caso son consideradas abusivas. Estas vienen reguladas sin perjuicio de que con base en unos criterios generales, ¿vale?, se puedan determinar otras cláusulas abusivas, también quiero decirlo, sin perjuicio, ya digo que se puedan detectar otras. Estas que vamos a ver lo son en todo caso y vienen reguladas en esos artículos del 85 al 90 del Real Decreto Legislativo. Ahí viene ese carácter tasativo, lo que hemos dicho, los efectos directos o las consecuencias son la nulidad, ¿vale? A efectos de la relación contractual que pudieran tener, ya hemos dicho que a efectos de una sanción administrativa son infracciones graves, ¿vale? Y bueno, existe una presunción absoluta y no admite prueba en contrario, ¿vale? Este tipo de cláusulas que vamos a ir viendo. Viene ahí la distinta tipología, habéis visto que son como 6 tipos, ¿vale? Y dentro de cada tipo hay una serie de cláusulas. Nosotros no lo vamos a relacionar directamente, sino ya a partir de este momento vamos a irlas viendo desde el punto de vista práctico, ¿vale? Bueno, aquí sí que voy a pedir en cierta ocasión colaboración para que un poquito lo sea. Así que, Pablo, anímate, porfa, y nos vamos diciendo y cualquier duda que Vale. puedas tener, ¿vale? Lo vamos planteando un poquito para ser Vale. práctico, ¿vale? Si te parece. Yo presento un poco esto y vas comentando si quieres en alguna ocasión, ¿vale? Fijaos, el primer tipo es el que vinculan el contrato a la voluntad del empresario. Solo tenemos 5 participantes, no hay nadie más, ¿no? En esa la espera, yo creo que no. Vale, las que vinculan el contrato a la voluntad del empresario. Dice uno de los apartados que aquellas que reserven a favor del empresario facultades de interpretación o modificación unilateral del contrato. Todas estas cláusulas que vamos a ir viendo las hemos visto en contratos, ¿vale? Y han sido objeto de procedimientos sancionadores y que pueden estar en cualquiera de las webs de los empresarios, ¿vale? Dependiendo del tipo, lo vamos a ver de productos o servicios que puedan ofrecer, ¿vale? Pues se encontrarán o no. Fijaos, la primera, la información sobre el horario de apertura, ¿vale? Y funcionamiento del club y las horas en las que las instalaciones están disponibles para los socios. Dice, la gerencia se reserva el derecho a modificar el horario de apertura y cierre con motivo de funciones o acontecimientos especiales y vacaciones. ¿Vale? Esto era un club, no sé si de verano o en plan gimnasio, ¿no? Pues que presta ese servicio, ¿no? A sus clientes, pues muy general, ¿no? De acceso a las instalaciones, etcétera, ¿no? De igual manera, dice, la gerencia se reserva el derecho a modificar horarios y contenidos de las clases colectivas o actividades ofrecidas. ¿Qué os parece esto? De verdad, sí, Pablo, si en algún momento realmente, bueno, que está fenomenal, que no digo que lo que vayamos a decir, que está muy bien que no es nada seguro, o sea, que puede ser en cierta medida, pues, obviamente vamos a defender, ¿no? Esto se cerró de una forma muy concreta, pero que está fenomenal cualquier discusión en ese sentido y muchas veces, ahora os voy a transcribir determinadas cláusulas que os dije, lo primero es valorar el contexto y a lo mejor sí que se nos ha pasado
establecer un contexto general de la reclamación, ¿vale? Y la naturaleza exacta del servicio. Aquí os lo transcribo, pero obviamente aquí hay un trabajo de valoración previa de todo lo que era la reclamación y las circunstancias que se dieron, con las alegaciones incluso del propio operador, ¿vale? O sea, que no penséis que simplemente cogemos, miramos un apartado, ¿vale? Y vamos directamente y decimos esto es sancionable, ¿no? Entonces, no sé si aquí tienes algo que comentar, ¿qué te parece? No, pues para mí, eso, si una persona decide hacerse socia de un club o de lo que sea que tiene ciertas actividades y tú tomas la decisión de eso, de hacerte socio conforme a una oferta, y te dicen, pues las actividades que tenemos son estas, estos días a la semana o tal, tal, eh, no estaría muy bien, ¿no? Que el club pudiera cambiar esos horarios y esas clases de la forma que quisieran, siempre y cuando no avisen, yo qué sé, pues con X tiempo de antelación a los usuarios, pienso yo. Claro. Claro, fijaos que alguien te puede decir, bueno, pero si es para la mejor prestación de los servicios contratados, ¿no? Bueno, pero ¿de qué forma me mejora a mí, no? Aquí, por un lado, vamos a intentarnos poner en el lado del operador o el inversor. Muchas veces yo creo que la intención probablemente sea acertada por parte del empresario, ¿vale? Y esté justificada, pero eso no se traslada en las condiciones generales. Y quizá es precisamente lo que estamos diciendo. Muchas veces es por cierto descuidado o desconocimiento y esa necesidad de ser muy rigurosos en las condiciones que establecemos porque las establecemos de forma unilateral, ¿vale? Probablemente aquí si nos sentáramos con la persona consumidora a negociar esto, llegarían a una conclusión ambos, probablemente y de buena fe, digamos, vamos a ver. Modificarlo unilateralmente, bueno, hasta cierto punto y en ocasiones muy justificadas. Es decir, cuando me dices, y probablemente lo reconozca la persona consumidora, que es para la mejor prestación de los servicios, bueno, entiendo que a lo mejor es porque vas a hacer obras, que haya acaecido algún tipo de problemática, ¿no? En las instalaciones, hayan entrado goteras, etcétera, ¿no? Y sea necesario cerrarlo para hacer esas obras de reparación. Entonces, no va a haber ningún problema en ese sentido. O incluso determinados, efectivamente, como tú bien has dicho, acontecimientos especiales, bueno, pues preparación, ¿no? Para un acto de Navidad, etcétera, cosas muy puntuales. Lo que quiero decir aquí, primero, que entendemos, como es un elemento, los horarios, fijaos, no ya solo la apertura completa a las instalaciones, sino los propios horarios. Es uno de los elementos condicionantes para que yo acepte el contratar. Porque yo a lo mejor soy una persona que no dispongo de todas las horas del día. Entonces, si tú me cambias los horarios durante X tiempo, obviamente me estás ocasionando un perjuicio. Y si me ocasionas un perjuicio, tiene que estar en cierta medida muy justificado realmente pues para que no, pues eso, para que no se produzca un desequilibrio. Incluso en ocasiones me tienes que ofrecer la posibilidad de una reducción del precio, ¿vale? Durante esa mensualidad o esa cuota. Entonces, eso es lo que venimos a establecer. Es necesario una comunicación previa, ante todo. Es necesario que se encuentren muy justificados los casos en los que vamos a limitar, ¿no? Esas posibilidades de apertura u horario. Y en su caso incluso hay que valorar hasta qué punto hay que resarcir a la persona consumidora por las molestias o los perjuicios que les ocasionamos, ¿vale? Entonces ya os digo que muchas veces probablemente la intención del empresario no sea esta que estoy comentando, pero no lo traslada de esa forma, ¿vale? Lo traslada con una cláusula totalmente indeterminada, en ese sentido que aboca a la libre interpretación que él haga de esas ocasiones en las que va a abrir, sin comunicación previa, y él va a determinar cuándo es una mejora o no para la persona consumidora, ¿vale? Esa es un poco la solución que veníamos haciendo. Y esto se traslada a situaciones similares, ¿vale? Pues, por ejemplo, promoción válida hasta agotar existencias. Claro, pero hasta agotar existencias lo sabe solo el operario. En ese sentido, estás impulsando, estás haciendo un llamamiento urgente para la compra, me estás en cierta medida condicionando con una información
y no me dices ni qué tipo de, bueno, el número de existencias que puedas tener en ese momento, etcétera, ¿no? O las imágenes de los productos que el cliente puede visualizar a través de esta empresa se muestran a solo los efectos identificativos y descriptivos, pudiendo diferir de aquellos que finalmente se entregan, claro. No, hombre, hay que ser serios. O sea, en ese sentido, no puede quedar a libertad del empresario el establecer realmente si el producto se ajusta o no a la descripción, ¿vale? Y si yo me tengo que conformar con lo que reciba finalmente, aunque difiera, ¿vale? O se reserva el derecho de anular la promoción por razones justificadas. Lo vuelvo a decir. Hay que ir un paso más allá y los empresarios a la hora de establecer este tipo de cláusulas tienen que detallar qué tipo de razones en ese ámbito, en esa prestación del servicio, se encuentran justificadas. Yo digo, por ejemplo, un gimnasio o un club, pues por motivos de reparación o por motivos X, ¿no? En ese sentido. Pero ir un paso más allá, ¿vale? En la información. No se puede decir conforme a su mejor criterio, no. Ya os digo que aquí, si no, quedaría a libertad, ¿no? Total. Las características de descripciones de los productos están sujetas a posibles errores tipográficos. Pero claro, uno es responsable de lo que pone en ese sentido y desde el momento en que esa información y esa publicidad, ya os digo, va a condicionar y provocar que probablemente contrate contigo y no con otros empresarios, hay que ser muy serio y muy responsable y obviamente ajustarse, ¿vale? En ese sentido a las expectativas que ha generado a la persona consumidora, ¿vale? Todo esto son cláusulas abusivas. ¿Por qué? O entendemos que son cláusulas abusivas, por lo dicho, porque deja única y exclusivamente en manos del empresario la interpretación o esa modificación unilateral. Aquí se lo tiene que comer la persona consumidora, lo que al final considera el empresario, ¿no? Tenemos otra que son las cláusulas que determinen la vinculación incondicional del consumidor al contrato aun cuando el empresario no hubiera cumplido sus obligaciones, ¿vale? Fijaos, mira, si a causa de los horarios interpuestos por las compañías aéreas o algún otro transportista, la primera y o última noche se ven acortadas por una llegada tardía o una salida matinal, ningún reembolso será posible. O para una semana de estancia que corresponden 7 noches, pensión completa, 7 de desayuno y 14, incluyéndose las comidas que se sirven en el avión, toda comida que no se tome a causa de los horarios del avión, por ejemplo, no serán reembolsadas. ¿Qué os parece esto? Se ha sumado un compañero ahí, no sé si es empresario y si quiere ir participando en esta o en las siguientes, ¿vale? Estamos viendo cláusulas abusivas que bueno, que en ocasiones, sin intención alguna, sí que se contemplan en nuestros contratos, ¿vale? Y en nuestras web. Entonces, no sé qué os parece aquí, Paula, alguna cosilla que respecto a la incorporación. Pues eso lo veo igual porque al final eso estás diciendo que puede ser que, bueno, que eso incluso con el incumplimiento del empresario y le estás trasladando al final le estás trasladando al usuario no quería decir tu culpa, o sea, no la culpa, sino el error o el cargo se lo está traspasando al usuario, que encima aparte de contratar tu servicio, tiene que cargar encima con los efectos secundarios por cosas que puedan pasar. Entonces, lo veo igual. Claro, pues digo, esto lo vamos a ver con otras cláusulas más adelante, ¿vale? Y por eso lo hemos venido diciendo a lo largo de todo el curso que a partir de este momento, bueno, a partir de este momento ahora, ¿no? Siempre debería ser que los empresarios a la hora de una web van a tener que cuidar mucho de sus proveedores, ¿vale? Y de las relaciones con sus proveedores, precisamente para evitar que ante problemas que puedan surgir entre ellos, se deriven o se intenten repercutir a la persona consumidora. Entonces aquí esto es una cuestión, pues, por ejemplo, de una comida del avión y los horarios y los retrasos y demás. Aquí quien lo asume en primera instancia es el operador, es quien lo vende, con quien he contratado yo persona consumidora, más allá de que después tú tengas que repercutir o repetir contra la agencia de viajes o contra la aerolínea
o contra quien sea, ¿no? En ese sentido, yo te he pagado a ti por una serie de elementos, ¿no? De comidas, de estancias y demás, y obviamente más allá de que sea culpa tuya o no, tienes que responder. Lo vamos a ir viendo y efectivamente entendemos que en ese sentido yo he cumplido y tú tienes que cumplir, y si no eres capaz de cumplir, bueno, pues tendrás que responder, ¿no? Vale. Después tenemos otro también bastante frecuente que hemos detectado las autoridades a la hora de controlar, ¿vale? Cómo se consignan en ocasiones fechas de entrega meramente indicativas, condicionadas a la voluntad del empresario, ¿vale? Ya os digo, sí, no será de mala fe, en ese sentido, de dejarlo claro. Pero, insisto, probablemente sea un desconocimiento y tristemente el desconocimiento no exime del cumplimiento de la ley, ¿no? Entonces, en estos casos, cuando ya vimos en su momento, y ahora lo vamos a ver, si no me equivoco, Paula, ¿cuánto era? ¿Había un plazo, puede ser, para la entrega? Pues ahora no Bueno, sé. sin Sí, demora y hasta unos 30 días, ¿no? Por lo menos es lo que marcaba la ley. Ahora lo vamos a ver. sí. Vale, viene, efectivamente, se establece un plazo, ¿vale? Primero sin demora, pero al menos esos 30 días, ¿vale? Entonces no cabe la posibilidad de que a la hora de reflejar el cumplimiento, pues eso, de esos preceptos que hemos ido viendo, de entregas, etcétera, de precios, se incumplan, vía cláusula o condición general. Entonces, mira, hemos detectado cláusulas de tipo: el plazo de entrega del pedido depende de la disponibilidad de los artículos solicitados. O el tiempo de entrega puede oscilar entre 24 y 48, si disponemos de existencia. En caso contrario, se notificaría al cliente la fecha estimada del envío. Fijaos hasta qué punto en ese sentido la indeterminación y lo que se pretende exigir a las personas consumidoras cuando, ya os digo, ellos tienen obviamente desde el momento en que contratan unas expectativas en ese sentido muy normales de recibir. Es cierto, y ya lo vimos cuando se vio el tema de la ejecución contractual y el tema de entregas, cómo es posible, obviamente, que ocurra en ocasiones que el empresario no pueda atenderlo en ese plazo de 30 días, que viene obligado. Pero también para eso hay una serie de consecuencias. En ese sentido, se puede dar la oportunidad, informar previamente en todo caso, devolución del dinero inmediato si es lo que quiere el consumidor en esos casos, etcétera, ¿no? Hay una serie de soluciones. Pero lo que en ningún caso, por eso os digo, en ningún caso se puede poner es efectivamente este tipo de cláusulas a efecto de, si el día de mañana tardan más de esos 30 días, como intentar obtener una exoneración de responsabilidad y conformarnos y no dar una solución adecuada, ¿vale? Fijaos, la tercera, bueno, enviáramos el pedido en máximo de 30 días, que es lo que establece la norma, a contar desde que usted recibió la confirmación, salvo que se produzcan circunstancias extraordinarias y imprevisibles, y excepto algunos productos donde se especifica de forma excepcional que el producto puede tardar más de 4 semanas de servicio. La demora del pedido no implicará ni anulación ni ese tipo de cláusulas para intentar en ese sentido. No es necesario, de verdad. La norma marca lo que marca y no debemos intentar en ese sentido cubrir todas las posibilidades y exonerar. El empresario tiene las responsabilidades que tiene, más allá de que sea culpa suya o no de su proveedor, ¿vale? Y la cuestión es que no se puede marcar o intentar cubrir vía condiciones generales cuestiones que no ha lugar, ¿vale? Hay que poner lo que establece la norma o trasladar y a partir de ahí, bueno, pues ir viendo las consecuencias que la misma norma establece y las posibilidades, ¿vale? Fijaos, en el 66 bis del Real Decreto establece que salvo que las partes acuerden otra cosa, y obviamente al establecer unas condiciones generales esto de forma predeterminada e indicar en algún sitio que se aceptan en todo caso, obviamente no es un acuerdo. El empresario entregará los bienes mediante la transmisión de su posesión material o tal, sin ninguna demora indebida y en un plazo máximo de 30 días naturales, a partir de la celebración. Entonces no se puede poner nada contrario a esto. Salvo que prevan la estipulación del precio en el momento de la entrega del bien o las que otorguen al empresario la facultad de aumentar el precio final sobre el contenido. Bueno, estas no encontramos tantas, son del tipo: la información que figura en los catálogos y las listas de precios es solo a título indicativo.
podrán modificarlos en cualquier... La empresa vendedora podrá modificarlos en cualquier momento sin previo aviso, en función de la evolución de las condiciones económicas, ¿no? Esto tampoco cabe. Vamos a ver a lo largo del tiempo que nos queda y de las cláusulas que nos quedan, como en ocasiones incluso por una u otro artículo, una misma cláusula se podría determinar o identificar como abusiva, también. Entonces, por ejemplo, pudiera incardinarse también en el sentido de una modificación o indeterminación, o dejarlo a la libre interpretación del empresario. Pero esta quizás es más específica, ¿no? Porque está vinculada al tema del precio. Entonces, los precios precisamente es una de las características esenciales de los bienes y servicios que viene obligado a informarse en el artículo 97. ¿Vale? No puede de ninguna forma establecerse de forma indicativa o señalar que se pueden ser modificados en cualquier motivo, aun cuando sea a razón del empresario, porque puede haber una evolución de las condiciones, ¿no? Desde el momento en que tú publicitas ese producto o servicio con un precio, te estás comprometiendo. De hecho, el texto refundido lo vamos a ver. Hay un artículo que contempla que toda la publicidad que hagamos en cierta medida se integra en el contrato. Incluso si posteriormente en el contrato pone uno diferente y menos favorable, obviamente, el del que rige el de la publicidad, si es más favorable para la persona consumidora, precisamente porque le ha condicionado. Todo lo que hagamos en publicidad, todo lo que informemos con carácter previo y que sirve para condicionar y atraer la decisión de las personas consumidoras, nos compromete. Entonces lo tenemos que tener muy claro, ser muy estrictos y muy responsables en la información que damos. Fijaos, en cuanto a la lista de precios, es contenido indispensable en la información a dar por el vendedor, junto con todos los impuestos, antes de que el consumidor quede vinculado. Fijaos en ese artículo 97 que os indicaba. Y se establece como abusiva. Además, lo que hemos dicho, deja al predisponente la facultad unilateral de fijar en qué momento el precio en el momento de entrega del bien. A posteriori no, tiene que ser con carácter previo, ¿vale? Vale, ya vamos a ver las del tipo del artículo 86. Aquellas que vinculan el contrato a la voluntad del empresario, ¿vale? La primera es la exclusión o limitación de forma inadecuada de los derechos legales del consumidor por incumplimiento total o parcial o cumplimiento defectuoso del empresario. ¿Esto en qué se traduce? Mirad, por ejemplo, en el ámbito de las garantías. A ver qué os parece esta cláusula. Para ello es indispensable, o sea, en el supuesto, cuando hay un apartadito normalmente de las condiciones generales que habla de las garantías. Y si no recordamos mal, ¿vale? En la última sesión vimos que a efectos de la web, lo único que exige la norma, el artículo 97, es un recordatorio de la garantía legal, ¿vale? Que normalmente, bueno, era establecer, no nos equivoquemos, a día de hoy ese plazo de 3 años en productos nuevos, ¿vale? Un mero recordatorio. Pero va un poquito más allá, incluso más allá de las garantías en los servicios de atención, ¿no? Y reclamación. Dice la cláusula, para ello es indispensable que contactes con el fabricante directamente. En caso de no conformidad, debe entenderse. Te recomendamos consultar los datos de contacto actualizados en la web de la marca. ¿Qué os parece esto? No, mal también. No, porque, claro, o sea, está lo mismo, él está trasladando la responsabilidad a un tercero cuando, o sea, que en este caso es el fabricante, cuando yo el servicio lo he contratado contigo que eres el empresario. Entonces, ¿qué pasa? Que el empresario es un intermediario que gestionas y luego eso, tienes que dirigirte al fabricante, pues no, eso ya al final, si tienes algún problema, pues ya repetirás tú contra el fabricante, pero la relación es usuario, o sea, cliente-empresario. Lo marcaba la ley, ¿no? Esa obligación, o sea, esa posibilidad de que el consumidor vaya al empresario directamente, ¿no? ¿O no? Sí, creo que sí, que dice que tiene que tener la posibilidad de dirigirse directamente ¿Y cómo se dirigiría en este caso? O sea lo marca la ley, la posibilidad y la vía. ¿A través de dónde un empresario
va a poder recibir ese tipo de comunicación por parte del cliente de no conformidad. O de A través reclamación. del servicio de atención, ¿no? Eso es, sí, sí, fenomenal. Fijaos, la ley lo marca y lo vimos el otro día, ¿no? El 117 dice que el empresario responde ante el consumidor de cualquier falta de conformidad, el vendedor, ¿vale? Mediante una simple declaración que haga la persona consumidora, ¿vale? Como, efectivamente, a través de su servicio de atención a la clientela o de ese correo electrónico, dirección postal vía dirección postal, telefónico, en ese sentido que permita dejar constancia, ya lo vimos también en algunos de los ejemplos, el cómo las personas consumidoras se van a dirigir al vendedor, ¿vale? Y todo ello, como bien has dicho, Paula, sin perjuicio de que posteriormente el vendedor repita, obviamente, frente al fabricante o el último responsable, ¿no? En ese sentido. Esto cada vez menos, obviamente, pero una de las cuestiones que más nos preocupaban tanto en establecimiento como en vía online, ¿no? Esa sección, ¿no? De yo vendo y a partir de que he vendido ya me exonero de cualquier responsabilidad y ya me olvido de las cuestiones o las problemáticas que se pueden deducir y derivo al fabricante, ¿no? Eso, que quede totalmente claro, está totalmente prohibido y es responsabilidad directa del vendedor, el dar respuesta y una solución a lo que ocurra. Ya os acordáis ya el régimen de garantías, el tema del informe del técnico, la inversión de la carga de la prueba, etc., ¿no? Vale. Fijaos, otra cláusula. Durante el plazo de garantía, bueno, en este caso está absoluto, de 2 años, la empresa a su discreción, ya mal, ya empezamos mal, y sin cargo adicional como única indemnización reparará o sustituirá el producto que no se ajuste a la presente garantía. Esperad un momentín que voy a aceptar aquí. ¿Quieren aceptar? Ah, ya se acepta. Lo he aceptado yo. Vale, fenomenal. Pues bienvenida a Sánchez Olmedo de Plasencia y os agradezco que participéis de verdad y planteéis vuestra problemática, Nada, estábamos viendo casos que se os dan, ¿vale? Respecto de cláusulas que al final también se trasladan en la realidad, de vuestra actividad comercial. Por ejemplo, ya os digo, muchas veces en las web vemos las autoridades cómo existen cláusulas en ese sentido de decir, bueno, usted, persona consumidora, ha comprado algo en nuestra web, ¿vale? No lo puede reclamar, pero bueno, o bien le derivo al fabricante o bien a mi discreción, ¿vale? Pues te puedo dar una solución como reparar o sustituir. O en su defecto se le reembolsará hasta el importe del precio de compra pagado por el producto original, pero reducido teniendo en cuenta el uso que haya hecho. Aquí ellos ya deciden el operador el reducir. Vamos a ver, conforme vimos al régimen de garantías, primero, no es discreción del vendedor el atender o no una reclamación de una persona consumidora, Ya hemos dicho, ni el plazo, ¿vale? En este caso no serían 2 años. Bueno, disculpad, no es que esté obsoleto porque yo lo haya puesto, no es que venía así. Es decir, si ahora detectamos esa cláusula en una web, vamos a decir primero, mal, estás restringiendo los derechos porque no son 2 años, son 3 años, lo que tiene cualquier persona consumidora para reclamar por garantía. Segundo, no es a discreción el atender o no, sino que el vendedor viene en todo caso obligado a dar respuesta, ¿vale? Y a dar una solución, y la solución es la que es, ¿vale? Bien es cierto, lo vimos en su día, que directamente el consumidor no puede reclamar la resolución y la devolución de todo, ¿vale? En primer lugar se intenta la reparación o la sustitución y si no ha lugar, normalmente a la reducción o a la resolución del contrato, ¿vale? Pero en ningún caso la resolución implica que se reduzca el importe de devolución por el uso del producto, Para nada, en ese sentido. Se tiene que devolver, si finalmente procede la resolución, la devolución completa, ¿vale? Vale, aquí venía un poco todo lo que os he dicho, pero los preceptos legales. Creo que queda un poquito más o menos tal y como os lo voy diciendo yo. Vale, vincular el contrato, vale, la exclusión. Fijaos otras cláusulas. Corresponde al destinatario verificar los productos. Estas de verdad son terribles, Aquí disculpadme, pero estas son, en ese sentido, los operadores, los empresarios, tenéis que tener muchísimo cuidado a la hora de poner estas cláusulas y os voy a decir el por qué.
Yo os entiendo perfectamente, o el instituto os entiende perfectamente, en ese sentido, y sobre todo en este caso, en el tema de los contratos que tenéis con los transportistas. Si no me equivoco, y aquí me podéis corregir los compañeros que estáis participando ahora, como a la hora de vosotros cerrar con los proveedores, con los transportistas, bueno, vuestros contratos, que en ese caso sois vosotros los que sufrís probablemente contratos con condiciones generales. Lo hemos dicho, se establecen 48 horas para que el transportista responda si hay algún perjuicio o alguna no conformidad del producto porque se entiende que ha sido debido al transporte. ¿Vale? Lo dicho, eso es una obligación, una serie de obligaciones y derechos de forma entre empresario y empresario, pero que en ningún caso se pueden repercutir en la relación que existe entre el vendedor y la persona consumidora. Restringiendo los derechos que ya se le otorga por la norma. Lo que hemos visto, la garantía es de 3 años. En ningún caso puede ser de 48 horas. Y vimos que para la garantía lo único obligado que es exigible a la persona consumidora es la existencia de la no conformidad. Es decir, me llega un televisor a casa empaquetado. Yo primero no tengo que decir nada en 48 horas porque a lo mejor no he desempaquetado el televisor, ni mucho menos. Pero el día de mañana, si lo abro a los 7 días, porque además, no sé, he podido estar de vacaciones, me lo han recogido, lo tenía ahí, me he tenido que marchar, lo que sea, ¿no? Por cualquier motivo. No tengo que justificarlo. En ese sentido. Lo abro y está la pantalla rota, porque se le haya dado un golpe durante el transporte, pues yo lo único que tengo que en cierta medida es comunicarlo, aportar a lo mejor una fotografía de la rotura del cristal de la televisión y se lo digo al vendedor. No me tengo que dirigir al fabricante para nada y al vendedor. Es cierto pues, que en esta ocasión probablemente a lo mejor el vendedor no puede repetir con base en ese contrato en la empresa transportista, no se sabe. Pero es que además yo no tengo que saber si ha sido el transporte, lo mismo venía ya también con la pantalla rota desde el comienzo. Es decir, más allá de lo que pueda o no ser en relación a la causa, lo que está claro es que la norma me otorga hasta 3 años. Es cierto que vimos en su día que hay indicios, hay que contextualizar todo. Obviamente ya dijimos que obviamente 48 horas no cabe, tampoco aunque nos dan 3 años, no se va a dar ni se ha dado, se nos ha dado que alguien reclame 4 meses después, en este caso, ni 2 meses después, ¿vale? También entra un poco dentro de toda la lógica, ¿vale? Entonces, sería abusivo, y nos lo encontramos mucho, nos lo hemos encontrado bastante. Fijaos, si el producto llegara en mal estado por causa del transporte, ¿cómo la persona consumidora va a determinar si es por causa del transporte? No lo sabemos. Deberá indicarlo en el albarán del transportista, algo que fijaos, esto es una cláusula de una empresa, en una web. Todo esto son casos reales. ¿Hasta qué punto una persona es libre de indicar nada en un albarán? Muchas veces, incluso en alguna ocasión, se puede solicitar al transportista abrirlo e inmediatamente nos dicen que ellos ahí nada y se marchan, ¿no? No nos permiten en ese sentido indicar nada en ningún albarán, ¿vale? Y llamar otra vez, dice ahí, llamar dentro de las 48 horas, ¿no? De su recepción. Después de este plazo, la empresa vendedora no se responsabilizará de ninguna reclamación por este motivo. Bueno, pues lo dicho, esto es abusivo, ¿vale? El régimen de garantías está expresamente previsto y regulado y obviamente las consecuencias o el régimen contractual que exista entre los vendedores y los transportistas no afectan ni pueden restringir los derechos reconocidos a las personas consumidoras, ¿vale? Ahí viene todo ese régimen que lo vimos el otro día. Vale. Otro que nos encontramos y también nos preocupa muchísimo. Esta cláusula en muchas webs, ¿vale? Ya os digo que probablemente, además detectamos que yo creo que en muchas ocasiones este tipo de cláusulas que se hacen de comienzo con la idea de que puede ocurrir, tal igual, y primero, no se dan este tipo de circunstancias, ¿vale? Y bueno, si se dan, pues ya os digo, se tiene que responder y dar solución por parte del vendedor, es responsable. Fijaos, tenga en cuenta que la empresa X no se hace responsable de errores en los precios o de otro tipo y se reserva el derecho de cancelar los pedidos que pudieran derivarse de dichos errores. Fijaos, no, esto no se puede permitir. No se puede permitir
por lo dicho en otros casos. Desde el momento en que nosotros vendemos a través de la web, somos responsables de toda publicidad que hagamos, porque esa publicidad y esa información precontractual que llega a la persona consumidora le está condicionando, que precisamente para eso lo hacemos, para condicionar. De ahí las técnicas de marketing, publicidad, etcétera. Lo que queremos es captar la atención y generar clientes. Entonces, toda información que pongamos nos compromete por ese artículo de integración, la posibilidad de integración de la publicidad de oferta en el contrato, ¿vale? Entonces, tenemos que asumir también posibles errores propios administrativos, que obviamente se pueden dar porque todos somos humanos en ese sentido, pero los tenemos que asumir. Y si hemos hecho, se ha provocado algún tipo de error en el precio y alguien compra ese producto a ese precio, pues se lo tenemos que respetar. Lo que tenemos que hacer es corregirle lo antes posible y en ese sentido ya está. Precisamente esto también evita que muchas empresas, y eso también lo está persiguiendo INCOES, bien a través de las prácticas desleales, permitan la captación de clientes precisamente con este tipo de prácticas de publicitar a lo mejor determinados precios muy económicos para después corregirlos inmediatamente. Pero ya de por sí, fijaos, ya han captado la atención de las personas consumidoras, ya han captado en muchas ocasiones sus propios datos, porque a través de los avisos y las políticas de cookies, hoy en día el negocio en muchas ocasiones no están tanto en vender productos, sino en conseguir información y datos personales de los clientes. A lo mejor a niveles de pequeña y mediana empresa no, pero precisamente lo que hemos dicho, el Instituto de Consumo de Extremadura lo que trata de defenderse especialmente es a la pequeña y mediana empresa extremeña, y en muchas ocasiones tienen que lidiar con los grandes operadores. Y estos grandes operadores sí que hemos detectado que en ocasiones hacen ese tipo de prácticas muy agresivas. A ellos no les interesa vender tanto el producto, sino muchas veces captar la atención para futuros y para el día de mañana trasladarle información. Entonces tenemos que ser muy serios en ese sentido. Ahí viene el artículo del Real Decreto Legislativo, en el sentido de que todo contenido de oferta, promoción y publicidad se integra en el contrato y pueden ser exigibles por las personas consumidoras. Entonces tenemos que hacer un seguimiento de toda la información y verificarla muy bien. En caso de que cometamos el error, ya lo he dicho, tenemos que respetar ese precio, ¿vale? Y corregirlo lo antes posible. Vale, fijaos. La exclusión o limitación de la responsabilidad en el cumplimiento del contrato por daños o muertes o por las lesiones causadas. A ver, ¿en qué casos creéis que puede aplicar esto? No sé si los compañeros que se han incorporado quieren decir o pueden pensar. Fijaos, la lista de ingredientes y la información nutricional de los productos a la venta en la empresa X online pueden ser modificados por el fabricante. Por ello, esta empresa online no se hace responsable de las discrepancias que puedan existir con la información que figure físicamente en la etiqueta del producto. No sé si... Digo, hablo yo. Bueno, fijaos, al final en la web no deja de ser un escaparate, ¿vale? Se elimina lo que es el escaparate tradicional, la posibilidad de que el consumidor vaya al establecimiento, coja el producto y lea el etiquetado, ¿no? Entonces la web tiene muchas ventajas, ya lo visteis con mi compañero Pepe el primer día, todas las ventajas de vender web, ¿no? Además que es, al ser no el futuro, es el presente, bueno, pues cada vez nos tenemos que incorporar más. ¿Qué ocurre? Que no es que sea un contra, pero exige un seguimiento constante y verificación de la información que ponemos, ya sea el precio, como hemos visto antes, para que no ocurran errores, ni tampoco respecto de la información de los productos que vendemos. Es cierto que os estoy poniendo un caso real, en este caso de una empresa que venda productos alimenticios. Probablemente los productos alimenticios con mayor o gente o personas o empresarios que vendan productos electrónicos o que impliquen cierta seguridad, requisitos de seguridad, pues sea si cabe más sensible. Entonces, dependiendo de las herramientas de publicidad que tengamos en nuestra web a efectos de visionar a lo mejor el etiquetado, pues nos podremos asegurar más o menos.
el caso es que en el tema de alimentos tenemos que dar toda la información, ¿eh? Como si, o sea, no puede... tenemos que permitir al consumidor que visualice el etiquetado y toda la información exigible para alimentos, que es mucha, ¿eh? La normativa que determina finalmente los etiquetados de los alimentos. Entonces, hay webs que, por ejemplo, eligen herramientas que permiten una visualización, ¿no?, del producto, ¿no? Lo incorporan en el producto y directamente se visualiza la etiqueta tal y como está, con una serie de ampliaciones, etcétera, ¿no? Eso te permite, si mantienes una imagen del producto actualizada, pues garantizar que estás trasladando al consumidor como si estuviera en un establecimiento físico. Hay otras ocasiones, a lo mejor no tanto en alimenticio, en otro tipo de productos, que por parte de la web lo que hace es un resumen de las características técnicas y las traslada. En cualquier caso, todo lo que sea información obligatoria se tiene que trasladar de una u otra forma. Y con mayor motivo, por ejemplo, en el tema de alimentos, que aquí, por ejemplo, presiden o ya están involucrados elementos como el tema de alérgenos, que son un condicionante no ya solo para la compra, en ese sentido desde el punto de vista económico, sino de la salud. Es decir, no podemos ocultar u obviar información que pueda ocasionar daños en la salud de las personas. Entonces, no nos podemos eximir y decir, bueno, en la web a lo mejor no lo pongo, pero bueno, tú, persona consumidora, estate segura de cuando lo recibes, leer bien las etiquetas. No, desde el comienzo, en ese sentido, que para eso estoy condicionando la compra, soy responsable como vendedor de trasladar de forma actualizada y completa toda la información de ese producto alimenticio o de cualquier otro producto y las especificaciones. Entonces, lo dicho, la web va a implicar un seguimiento constante de toda la información precontractual, entre ellas la de los productos, conforme a la normativa que en cada caso se exija, ¿vale? Eso es uno de los requisitos de la información precontractual del artículo 97, ¿vale? Y el genérico 20. Vale. Otro, por ejemplo, es la imposición de renuncias a la entrega del documento acreditativo de la operación. Bueno, que sepáis en ese caso que en todo caso, y a menos que el operador o el vendedor consiga una aceptación expresa por parte de la persona, cualquier persona consumidora tiene derecho a una factura en papel. En papel. ¿Vale? Otra cosa es que se solicite a esa persona consumidora una aceptación expresa para la remisión de la factura vía electrónica. Pero eso no puede estar incluido en ese tipo de cláusulas generales del uso del portal ni aglutinadas a otro tipo de condiciones que simplemente por decirlo ya se considera que se aceptan expresamente. No. La ley te marca que, ya digo, en primer lugar, y en todo caso tiene, bueno, en primer lugar tiene derecho a la factura en papel, y para que pueda remitirla electrónicamente el empresario solicita de forma singularizada esa obtención vía electrónica y requiere y necesita el consentimiento expreso. Esto se da mucho, seguro que se nos da en el tema del correo electrónico, las solicitudes que venimos recibiendo por parte de muchas veces los suministradores de electricidad, como nos solicitan una aceptación expresa para tramitar la factura vía electrónica. Vale. Otro, la limitación o imposición, perdona, de cualquier otra renuncia o limitación de los derechos, ¿no? Devoluciones. Vamos a ver. Devoluciones. Si no queda satisfecho con su compra, puede proceder a su devolución en las siguientes 48 horas a su recepción. ¿Ahí eso es abusivo? No sé si alguno, diferente a Paula, alguien, Sánchez Olmedo de Plasencia, o alguien quiere decir si le parece o qué considera que aquí se está incumpliendo. En el caso de devoluciones solicitadas por el cliente, una vez aprobada por el departamento de ventas, procederemos a enviarle un vale de descuento por el importe de dicha devolución. Solo en el caso de error imputable en nuestra firma se le devolverá el dinero por la misma vía que recibió el pago. Bueno, estos casos son típicos casos de desistimiento, ¿vale? Primero, en cuestión del plazo,
efectivamente, ahí dice, si no queda satisfecho por su compra, entonces entendemos que son supuesto un desistimiento, que no lo tiene por qué motivar, es decir, lo considera en un plazo de 48 horas desde la redención. La ley establece o marca esos 14 días naturales para desistir sin motivación alguna. O sea, que en cierta medida en cierta medida no, hay una restricción de derechos, ¿vale? Y esto es una cláusula abusiva. Infracción grave con ese mínimo de 10.000 euros. Fijaos el impacto que está teniendo esto. Bueno, en ese sentido, tampoco quiero... al final hay metodología para reducirlo, ¿vale? O sea, no veáis, pero insisto, si os lo decimos de esta forma, que puede asustar, obviamente, no es que asuste, es que, vamos, que se quitan las ganas probablemente, tampoco esa es la intención, ¿eh? La intención en última instancia es que tristemente a lo mejor se descubra la importancia que tiene y que es preciso ser muy responsable y muy serio a la hora de vender vía web. Una vez uno lo hace bien, a lo mejor es cierto que tiene que asumir determinados costes iniciales en ese sentido para dejarlo bien hecho, pero obviamente ya te da esa tranquilidad que realmente uno es la que busca desde el comienzo, ¿vale? Para evitar, ya os digo, pues sustos desagradables y situaciones muy, muy desagradables a posteriori. Vale, dicho esto, en el segundo, una vez aprobada, dice, en el caso de solicitud de devoluciones y una vez aprobada por el departamento, no se tiene por qué aprobar. Os digo, el consumidor tiene en un plazo de 14 días naturales el derecho a devolver sin motivación alguna y mucho menos sin estar condicionado a una aprobación o autorización por parte del vendedor. Y procede la devolución completa del dinero. Lo único que ya se vio en el momento del desistimiento es si se ha informado al respecto por parte del vendedor, el comprador lo único que va a asumir son los gastos de envío de la devolución. El resto de gastos los tiene que devolver, ¿vale? El vendedor. La imposición de cualquier otra renuncia o limitación. Vale, pues fijaos, en caso de que el cliente desee devolver el artículo, seguimos con el desistimiento probablemente, por cambio de opinión, no devolviendo a la tienda el importe de la compra original, sino teniendo derecho al cliente a emplear ese importe en la compra de otro artículo. ¿Vale? O los gastos de devolución incluirán tanto el importe de la primera entrega como la recogida y los gastos administrativos que se generen. Pues lo dicho, en el primer caso, obviamente, no se puede determinar por el vendedor el dar un vale para que compren otro artículo, ¿vale? Esto es típico de las ventas en establecimientos físicos, que ahí no opera y no es obligado el desistimiento. Ahí sí que es a libertad de cualquier establecimiento físico tradicional, ¿vale? El dar la posibilidad de una devolución, ¿vale? Y los condicionantes, por ejemplo, efectivamente, esos vales reserva, para aplicar sobre otro producto en un determinado plazo o de forma indefinida, ¿no? En ese sentido. Ahí sí opera, pero aquí no tiene esa libertad. Ya hemos dicho cuáles son las consecuencias y, por lo tanto, la segunda cláusula que incorpora gastos administrativos que se generen, más allá de los gastos que se puedan generar, es algo que asumen los empresarios que deciden comerciar vía web, porque obviamente existen otro tipo de gastos que se ahorran, ¿no? Y ya dijimos el porqué del desistimiento. Entonces aquí lo único que pueden eximirse de devolver o de no asumir son los gastos de devolución en el transporte. Sí han informado, previamente. Vale, estos son limitaciones, también otro tipo de limitaciones a los derechos de los consumidores. Fijaos, el contrato tendrá una duración mínima de 1 año, prorrogándose automáticamente. El cliente podrá resolver en cualquier momento, con un aviso, con una antelación mínima de 15 días. La baja se cursará mediante fax, correo, etcétera, ¿no? Para poder ejercer esta facultad de darse de baja al cliente, en todo caso, habrá de estar al corriente de pago de todas las facturas. Una vez resuelto el contrato, el cliente tendrá derecho, una vez resuelto ya el contrato, el cliente tendrá derecho a la devolución de las cantidades que correspondiendo a la fecha posterior le hayan podido ser satisfechas. Y ahora la incongruencia, vamos a ver.
El hecho de que puedan existir facturas pendientes en ningún caso pueden impedir que nadie se resuelva el contrato y se dé de baja, ¿vale? Porque lo contrario sería que el empresario se podría seguir emitiendo facturas cuando ya la persona consumidora ha manifestado que no quiere continuar probablemente con ese servicio, ¿vale? Entonces, con independencia de que pueda tener razón el empresario, tendrá que reclamar esos importes, pero en ningún caso podrá impedir que se resuelva el contrato y obviamente dejar de pasarle factura. Al igual que seguidamente, fijaos que en caso contrario, sí que a él sí mismo se habilita y decir, bueno, pues yo te resuelvo y ya posteriormente tú ya me solicitas que te devuelvas si te pasa alguna factura. No, esto no es así. Hay que resolver desde el momento y no impedirlo, y a partir, sin perjuicio de esa resolución del contrato, sí que dirimir o finalmente decidir lo que ocurre con las cantidades adeudadas por una u otra parte. ¿Vale? En ese sentido. Si no, ya os digo que sería una obstrucción. Fijaos, otra. La información sobre los productos y servicios que aparece en la página web no podrá en ningún caso ser entendida como una oferta dirigida al usuario. La empresa se exonera de cualquier responsabilidad en relación con dichos productos o determinada la información incluida en la web ha sido aportada por los proveedores prestatarios de los servicios que se ofrecen. La empresa no se responsabiliza de la veracidad de los contenidos o de las erratas que pudieran derivarse. La segunda parece más bien de una plataforma o de un intermediario, que no es el caso, ¿eh? Este curso en ese sentido va dirigido a empresarios que operan a través de la web, ¿eh? No intermediarios, que además existen una serie de normativas específicas para ello. Lo dicho hasta ahora, desde el momento en que vendemos cualquier producto o prestamos cualquier servicio a través de la web y damos información precontractual exigida, somos responsables de esa información, ¿vale? Entonces, en ningún caso nos podemos exonerar de responsabilidad, ¿vale? Tenemos que asegurarnos de que nuestros proveedores, si depende de ellos, nos faciliten toda la información de forma totalmente actualizada, ¿vale? Y obviamente, con ese artículo que vimos de la integración de la oferta en el contrato, ¿vale? Pues obviamente nos compromete cualquier tipo. Este tipo de cláusula de exoneración de responsabilidad para intentar curarnos y cubrirnos de cualquier aspecto futuro, pues se encuentran totalmente prohibidas. ¿Se va siguiendo todo bien, Paula? Voy pasando más o menos... Todo bien y claro. Sí. Sí. Bueno, este tipo de cláusula, bueno, imposición de otra renuncia. Este a lo mejor, bueno, también envía la compra de entradas. Este fue tuvo mucha trascendencia, digo, a nivel mediático, porque es cierto que fue el Instituto de Consumo de Extremadura quien en su momento sancionó a determinados cines, ¿vale? Porque prohibían la entrada de comida y bebida, ¿vale? Bueno, esto se consideró abusividad, ¿vale? Porque obviamente las empresas de cine no son empresas en sí, aunque también están dadas de alta, probablemente restauración, pero su actividad principal es efectivamente la de cine, la de exhibición, ¿no? Cinematográfica. Y por ello se entendió que no podían limitar la posibilidad de que las personas consumidoras pudieran adquirir o vinieron obligadas a adquirirlo dentro, siempre y cuando también en el cine se vendiera. Si en el cine no se hubiera vendido, nada, sí que pueden, por motivos higiénicos, el haber restringido. De todas maneras, estamos viendo como la normativa, la última y más reciente, casi que obliga, obviamente, por ejemplo, en el tema del agua, que los conciertos se ofrezca agua, etcétera, ¿no? En ese sentido, garantizar en todo momento esa libertad y no condicionar por la entrada a un espectáculo, condicionar y obligar a las personas consumidoras a consumir dentro. Vale, ahora vamos a ver cláusulas del tipo que implican falta de reciprocidad. Normalmente cláusulas que imponen a los consumidores que sí o sí tienen que cumplir todos sus deberes y contraprestaciones, mientras que el empresario, por lo que sea, no hubieran podido cumplir lo suyo, ¿no?
Veis que ahí hay un desequilibrio total y una falta de reciprocidad, ¿vale? Si por ejemplo, si por causa de fuerza mayor u otras debidamente justificadas no se pudiera realizar el espectáculo, ¿vale? La empresa puede elegir otra fecha para la celebración, por lo que es válida la misma entrada, sin poder reclamar devoluciones de importe. Y si finalmente ya se suspende el acto, ya sí que se devuelve. Vamos a ver. Esto es un poco como el gimnasio en su momento, cuando dijimos lo del tema de los horarios. Para nosotros, sobre todo cuando compramos unas entradas a un espectáculo, ¿vale? Uno de los elementos decisivos es la fecha en que se lleva a cabo, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor en otra fecha no puedo asistir. Entonces, el hecho de quién asume a lo mejor las causas, porque es cierto que a lo mejor por causas meteorológicas, por cualquier causa de fuerza mayor, ni siquiera en esos casos, el único que tiene que soportarlo es la persona consumidora. Entonces, no cabe lugar. Es cierto que aquí lo ideal es que obviamente se intente y se informe de la posibilidad de que se traslada la fecha al espectáculo a otra fecha, pero siempre dando la posibilidad a la persona consumidora a que solicite la devolución de los importes si no le cuadra la fecha, ¿vale? Por ejemplo, lo siguiente, la no celebración del evento, ya sea de forma parcial o total por condiciones climatológicas, no dará derecho, lo dicho. O el tema de los artistas, ¿no? Que estuvieran comprometidos, pero ese día, por lo que sea, tampoco, que no son causas imputables ni mucho menos a la empresa organizadora. Pero lo dicho, que no pueden recaer las consecuencias o los efectos en exclusiva a la persona consumidora. Y recaen desde el momento en que no le demos la oportunidad de devolver. ¿Por qué? Porque para él es decisivo tanto la fecha como probablemente los artistas, si finalmente no son esos artistas, ¿vale? Entonces tienen que dar esa posibilidad, ¿vale? Estos son en el ámbito de la vivienda, ¿eh? Lo hemos visto en ocasiones en contratos de venta o en contratos de alquiler, ¿vale? Cláusulas del tipo por ejemplo, si la oferta de la compra fuera aceptada por la propiedad y no se llegase a firma de contrato por renuncia de la parte compradora, esta perderá la cantidad entregada en concepto de daños y perjuicios, ¿vale? Esto hubiera estado bien si no os digo yo que posteriormente no se dice nada cuando ocurre al revés, ¿vale? Igual que la siguiente, la firma del contrato de arras se formalizará tal plazo, perdiendo la parte compradora las cantidades entregadas hasta la fecha en caso que no respetara el plazo. ¿Qué ocurre? Perfecto. La previsión estaría perfecta si aparte en ambos casos se dijera que en caso de que no se lleve a cabo la compra por la parte vendedora, esta es la que tiene que devolver por duplicado la señal. Entonces, desde el momento en que no existe esa previsión, existe una falta de reciprocidad porque se determinan cuáles son las obligaciones en consecuencia respecto del comprador, pero nunca del vendedor. Y ahí establece el artículo 1454 del Código Civil que si hubiesen mediado arras o señales en un contrato de compra-venta, es cierto que se puede rescindir el contrato allanándose bien el comprador, perdiendo esa señal, o el vendedor a devolver las duplicadas. ¿Vale? Entonces es necesario siempre que estemos seguros cuando redactamos las cláusulas que se implican o hay consecuencias para una parte, pero también puede haberlas por la parte del vendedor, que éstas se contemplen, ¿eh? Vale. Esto es falta de reciprocidad en el sentido también de cierta limitación que hace, por ejemplo, en el tema de las bajas de servicios. Se da desde un gimnasio a un suministro, por ejemplo, de telefonía, ¿vale? Por ejemplo, contratación con un gimnasio. Podrá llevarse a cabo de forma electrónica, remitiendo contrato firmado en todas sus hojas. Por motivo de seguridad en la aportación de datos por el titular del servicio, para la baja será indispensable la presentación física y firma, ¿no? Vale, pues ¿qué ocurre aquí? Que vemos, bueno, además esta previsión viene específicamente en ese artículo, en particular la imposición de formalidades distintas a las previstas para contratar. ¿Dónde está la desigualdad aquí? En que exigimos una cosa para la contratación que es menos gravosa que lo que exigimos posteriormente para la baja, ¿vale?
Entonces, dicho esto, no estaría mal, efectivamente, si la baja consideramos desde el punto del empresario que para nosotros es indispensable que la persona se presente físicamente en el establecimiento por motivos de seguridad, de que es la persona que tal, que quiere, para evitar tal, perfecto. Pero esa misma exigencia se tiene que poner a la hora de contratar. Lo que no podemos es decir, no, para la contratación capto como sea y doy todas las facilidades, pero para la baja limito todo lo posible, o condiciono todo lo posible, o obstaculizo todo lo posible para la baja. Que es un poco, bueno, es lo que se da, o se pone de manifiesto con este tipo de cláusulas, ¿vale? Que vienen también ahí en ese 62.3, ¿vale? El consumidor y usuario podrá ejercer su derecho a poner fin al contrato en la misma forma en que lo celebró, sin ningún tipo de sanción o cargas onerosas o desproporcionadas, ¿vale? Esto también se ve en el tema de muchas veces de telefonía, ¿vale? O suministros básicos en los que se permite por la normativa de comunicaciones electrónicas, se permiten modificaciones de contrato. Lo hemos visto en ocasiones. Yo creo que en el suministro de la luz, además el año pasado con todo el tema de la subida, de repente en algunos contratos nos informaban los clientes de que se iban a actualizar las tarifas y de que se nos daba un plazo para poner de manifiesto que no queríamos. O sea, la modificación era unilateral y cuidado, aquí es que viene permitida por la ley. Aquí lo que exige la ley a ese tipo de modificaciones unilaterales, sin necesidad de una aceptación expresa, es que se comuniquen fehacientemente a los consumidores. Normalmente se acepta el que sea vía correo electrónico singularizado, que no simplemente en la web, porque la web no garantiza que tenga constancia. Vía correo electrónico, si lo hemos dado como canal de comunicación, pues obviamente se acepta, ¿vale? Pero ¿qué ocurría? Como se nos daba un plazo para darnos de baja, porque no estuviéramos de acuerdo y a lo mejor cambiarnos de empresa distribuidora o comercializadora en ese sentido, en algunos casos se exigían, por ejemplo, la presentación del DNI o copia del DNI, cuando eso ni siquiera se nos había exigido en la contratación, ¿no? Lo dicho, muchas veces para darnos de baja se nos piden más requisitos que para el alta, ¿no? Entonces eso está, en cierta medida, está prohibido por este artículo, ¿vale? 87, que lo identifica como cláusula abusiva. Vale, nos vamos al tema de garantías. Ya queda poquito, ¿vale? No sé qué hora es, disculpa. ¿Qué hora es, Paula? Que se me ha ido a mí ya. Pues las 5:10. Bueno, nos queda poquito ya. Más o menos se está haciendo dentro de lo tedioso que puede resultar esto, está resultando interesante. Un poco práctico. Sí, sí, Espero que sí. Sí. Bueno, vale. La imposición de garantías desproporcionadas al riesgo, etcétera, ¿no? Esto muchas veces lo hemos visto y lo hemos sufrido todos, en ese sentido como el cliente, ¿no? Como en ocasiones, por ejemplo, en telecomunicaciones, cuando nos instalan el router, ¿no? A efectos de internet y demás, bueno, más allá de cuando se inicia la prestación del servicio y entra en vigor, siempre hay unos plazos y las telefonías rápidamente iban a casa y te instalaban, ¿no? Antes, para que no te dieras de baja frente a la contraoferta, ¿no? Que solían hacer la anterior operadora. Entonces, nos cargaban con esos tipos de gastos, ¿no? Y penalizaciones. Es cierto que se pueden contemplar ese tipo de penalizaciones y gastos, pero se tienen que justificar, y tienen que ser proporcionados. Entonces, ya os digo, muchas veces en el tema de entidades financieras, muchas veces determinados comisiones o gastos o penalizaciones que son desproporcionadas. Bueno, ya hay sentencias judiciales y pronunciamientos judiciales que determinan la falta de proporción de algún tipo de penalizaciones, ¿vale? Bueno, otra cláusula abusiva es que se imponga al consumidor una carga de prueba que no ha lugar, y esto lo vemos sobre todo en el tema de garantías,
que vimos cómo funciona la inversión de la carga de la prueba. ¿Que cuánto era el plazo de la inversión de la carga de la prueba, Paula? Me permito. ¿Vale? O sea, eran... el La plazo garantía que... era 3 años. La garantía era 3 años. ¿Y la inversión de la carga de la prueba qué era? ¿En qué consistía? 15 días naturales. Uy, la garantía, solo 15 días tenemos para... A partir de los 15 días que recibo yo algo, ya soy yo quien tengo que probar vía informe de un técnico que No, no, no no, no, es no. O culpo. Fíjate lo que sea, dice esta cláusula. Para poder ejercitar el derecho de garantía 2 sobre años. el producto, eso es, 2 años. 2 El cliente años. deberá juntar a su solicitud prueba de la causa de la falta de conformidad y de que no es imputable un mal uso por su parte. Efectivamente, son 2 años, muy bien. Anteriormente eran 6 meses, ¿vale? Y desde el 1 de enero del 2002, de 2022, son 2 años. Y precisamente lo que prohíbe es esto. El cliente no tiene que probar más allá durante esos 2 años que la causa de que el bien no sea conforme es imputable a él, ¿vale? Ni a un mal uso por su parte. Él no tiene que demostrar nada. Lo dicho, él lo único que tiene que demostrar es que existe la falta de conformidad. Será el empresario durante esos 2 años quien envía informe técnico, firmado, personal cualificado, tenga que demostrar bien que no existe la falta de conformidad, bien que es imputable o es culpa de la persona consumidora. Pusimos el ejemplo de un móvil, si él está convencido que el móvil lo ha tirado, ha sido un mal uso, se le ha caído al agua, pues lo tendrá que demostrar vía informe técnico en ese sentido. ¿Vale? Es quizás el elemento de los más importantes del cambio normativo, ese incremento de 6 meses a 2 años, para realmente hacer real el derecho de garantía. Vale, el 89. Estas son cláusulas ya en el... Habéis visto que con todas estas cláusulas vamos entrando de alguna forma o de otra en distintos apartados que ya hemos visto a lo largo del curso. Hemos visto temas de desistimiento, de garantía, de información de precios, de información de características de bienes y servicios, de derivación a servicios de asistencia al fabricante en el ámbito de los servicios de atención a la clientela. Entonces, efectivamente, lo que dijimos al comienzo de este módulo, que las condiciones generales vienen a regular todo lo que anteriormente habíamos indicado también, ¿vale? En muchos apartados. De ahí la importancia, ¿vale? Que tiene. Vale. Ahora entramos en las de perfeccionamiento y ejecución del contrato, ¿no? Es lo que habíamos dicho también al comienzo, determinadas cláusulas que imponen en cierta medida ya una aceptación tácita por parte del consumidor de todo lo que viene en la web. Fijaos, el cliente declara conocer y aceptar las características del servicio de acuerdo con la oferta comercial vigente, cuyas características se encuentran en la web o bien en la oferta comercial presentada. La empresa cobrará al cliente por la prestación de los servicios las tarifas que en cada momento tenga vigente y que el cliente declara conocer y aceptar a través de la oferta comercial realizada y que están disponibles a través de la web. Ya digo, estos son hechos futuros, ficticios, porque en ese momento el cliente no tiene por qué ni conocerlo y a lo mejor en ese sentido aún no se le ha informado ni se le ha dado accesibilidad a ese tipo de información. Entonces no se puede adelantar y contemplar un compromiso y una aceptación, ¿vale? Que comprometa, ¿vale? Esto sería nulo lo que dijimos, en ese sentido. También es similar a lo que dijimos antes, ¿vale? Cualquier manera por los daños y perjuicios. Esto es derivado de virus, etcétera, ¿no? Que se exime de cualquier responsabilidad y bueno, pues muchas veces este tipo de cláusulas mejor no ponerlas porque realmente no tienen una eficacia y estamos convencidos que ni siquiera habrá reclamaciones por parte o el empresario tendrá problemática alguna con las personas consumidoras, en el sentido de que puedan reclamarle de que se le ha infectado de un virus su ordenador y es culpa del empresario o al haber entrado en su web. Entonces, este tipo de situaciones que no al lugar, no llevan a ningún sitio, sino solo a ponerlas y generar un problema por considerarse abusivas, pues obviamente
no se pueden poner. Vale, también esto lo hemos visto, ya nos estamos dando cuenta que hay veces que determinadas cláusulas pueden ir por varios sitios, ¿no? Lo que era el error tipográfico, ¿vale? A la hora del tema de los precios, de las características. Entonces, reitero, esa necesidad de ser muy, muy serios, hacer un seguimiento continuo de toda la información que damos de nuestros productos y que esté completamente actualizada, ¿vale? Bueno, este caso es interesante en ese sentido. La imposición al consumidor de bienes y servicios complementarios o accesorios no solicitados. Lo dicho, fijaos, en este caso, no sé si fue un caso de telefonía también, en el que se contemplaba, de repente informaron a la persona consumidora que a partir de cierta fecha finalizaba una promoción de gratuidad de un servicio de identificación de llamadas, pasándose a cobrar, ¿no? Y claro, la persona consumidora dijo, pero bueno, porque claro, ya se le habían empezado a pasar los importes. Pero digo, si es que yo en ningún momento he aceptado esto previamente. Claro, el operador decía que le había avisado de que eso iba a dejar de funcionar. Esto terminó en vía judicial y lo que se dijo que no es que sea, vale, la información obviamente es indispensable de avisar cuando termina la gratuidad, pero lo que resulta esencial es que ese concreto servicio se haya contratado de forma separada, ¿vale? ¿Por qué? Porque ocurría en ocasiones en que son servicios complementarios y se metían dentro de lo que es un contrato principal. Imaginaos, pues un contrato de telefonía, ¿no? De internet. Y de repente, en todas las condiciones generales, pues se mete ese complemento, ¿no? Ese servicio de forma gratuita. Entonces, ese tipo de servicios que son complementarios tienen que contratarse de forma separada para garantizar que el consumidor tiene perfectamente conocimiento de que implica una contratación extra respecto del principal. Esto muchas veces lo vemos en determinadas plataformas, ¿no? Como continuamente nos ofrecen la contratación de servicios premium con determinadas mejoras, ¿no? En ese sentido. Lo hacen obviamente de forma separada, no lo hacen de forma automática. En un momento que nosotros hacemos un contrato y ya posteriormente nos informan. No, es necesario un consentimiento expreso desde el inicio, con independencia que después obviamente se nos tenga que informar de cuándo se agota ese periodo gratuito y se va a empezar con la posibilidad de darse de baja a uno. Vale. Después la negativa expresa el cumplimiento de las obligaciones propias del empresario con reenvío automático, ¿no? A otros órganos administrativos y judiciales. Esto viene relacionado con los servicios de atención a la clientela y lo mismo que en su momento algún empresario se exoneraba de tramitar reclamaciones vía derivarlo al fabricante, ¿vale? En este caso lo deriva a los organismos de consumo judiciales competentes. Lo dicho, el Real Decreto Legislativo, la Ley de los Consumidores Extremeños, obligan en cierta medida a disponer de un servicio de atención a la clientela a través de una serie de canales, canal electrónico, dirección postal, etcétera, y a tramitarlas y a contestar. No a dar la razón, sino a contestar y tramitarlas, ¿vale? En un plazo que no puede exceder de 30 días. ¿Por qué? Porque al final los empresarios y los vendedores son corresponsables de la actividad que llevan a cabo, más allá de los servicios públicos que prestan los organismos públicos, ¿vale? Pero es su actividad y tiene que ser el primero en dar respuesta a sus clientes e intentar solucionar toda la problemática que hay, ¿vale? Entonces no cabe una derivación automática a los organismos de consumo en ese sentido, ¿vale? Ya os digo que viene obligado y además existe también una infracción, ¿vale? Por el incumplimiento de todo esto, en el sentido de no atender en las reclamaciones. Reitero, no sé si lo dijo el compañero, seguro que sí, pero la contestación no pueden ser contestaciones estereotipadas, ¿vale? Tiene que ser congruente con lo que nos pida o nos plantee la persona consumidora, ¿vale? Es decir, si nos pregunta por algo en concreto, le tenemos que responder por eso en concreto. No darle respuesta en ese sentido, se recibe su reclamación, lo antes posible nos pondremos en contacto y no se llega a una contestación
pues sentimos comunicarle que no hemos podido atender su reclamación. No, hay que contestar, ¿vale? De forma motivada. Vale, y ya para terminar, el artículo 90 es el relacionado con competencias y derechos aplicables. Este también es de los más frecuentes, ¿eh? Hay que decirlo, que es de los incumplimientos más frecuentes, y yo sí creo que simplemente es por, bueno, por un desconocimiento de la materia en la que nos encontramos, ¿no? Muchos contratos están dentro del ámbito civil, y los contratos en el ámbito de consumo, pues lo que os he dicho, en la materia de consumo es cierto que cada vez es más conocida, se aplica más por los tribunales, etcétera, y poquito a poco se va regularizando todo. Pero nos seguíamos encontrando, por ejemplo, con que la vía que facilitan para arbitraje, por ejemplo, es el de la Corte Civil y Mercantil, mientras que las reclamaciones, en su caso, se tienen que informar de la posibilidad, no obligar, dar la posibilidad de que el consumidor también pueda ir al sistema de arbitraje en materia de consumo, ¿vale? No el civil o mercantil. Y después, este quizás, ya os digo, es de los más frecuentes, ¿eh? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque es en ese sentido sencillo corregirlo, y es que en estos casos se vincula, ¿no?, a cualquier litigio que pueda derivarse a los juzgados y tribunales de la ciudad, normalmente del empresario, y no es así. En consumo funciona la del lugar del domicilio del consumidor y usuario, máxime en el ámbito de comercio electrónico, que la Ley de Sociedad de Servicios de la Información y Comercio Electrónico lo dice claramente en su artículo 29. Dice, los contratos celebrados por vía electrónica en los que intervenga como parte un consumidor se presumirán celebrados en el lugar en que éste tenga su residencia habitual. Entonces, ese es en definitiva el lugar de cumplimiento de la obligación, ¿vale? Que es el segundo caso que dice el artículo. Por lo tanto, a la hora del sometimiento de cualquier litigio a los juzgados y tribunales, deberemos estar al lugar del domicilio de las personas consumidoras. Normalmente la cláusula que ponen las web en ese sentido para curarse en salud, más que definir el lugar del domicilio, dicen conforme a ley, ¿vale? Hacen una remisión y bueno, en ese sentido no entramos, no consideramos que sea ni mucho menos indeterminada o abusiva, pero está conforme a ley, ¿no? En ese sentido, el momento que se llegue, obviamente, se aplicará el del domicilio de la persona consumidora. ¿Vale? Esos dos hemos visto que uno era en Madrid, otro en Badajoz y única y exclusivamente, que además hacen mención a una renuncia expresa a los fueros de la persona consumidora. Esto es una renuncia improcedente, ¿vale? Imponer una renuncia de derechos. Y obviamente es abusivo. Y bueno, pues hasta aquí la formación. Hasta aquí, no sé, el interés, el impulso, las ganas y el esfuerzo por parte del Instituto de Consumo y de su personal, ¿vale? Para acercarnos a vosotros, los empresarios, no solo las personas consumidoras, estamos en contacto con ellas, lo que decimos en muchas ocasiones, a nosotros lo que nos interesa al instituto es que las relaciones de consumo, y aquí hay dos partes importantes y obviamente una de ellas es el sector empresarial. Y era decisivo para intentar afrontar este cambio, ¿no?, de régimen y las consecuencias, el acercarnos si cabe más a vosotros. Y por eso este proyecto, que es precioso para nosotros y encantado de ponerlo en marcha. Es cierto que, bueno, lo dijimos, ahora está en manos vuestras la administración y los funcionarios, en este caso, van más allá probablemente de lo que se les exige, nos estamos brindando. Esto es gratuito para todos, lo intentamos hacer pero lo mejor posible, pero sin vosotros, sin vuestro interés, sin vuestra participación, pues bueno, no nos podemos dar el 10, ¿no? En ese sentido, no sale de la forma que nos gustaría, porque nos encantaría contar realmente con vuestra participación efectiva, el que tengamos un feedback por parte vuestro, de vuestras necesidades, de vuestras inquietudes, de vuestra problemática, por ejemplo, ante estos casos. Obviamente no es lo mismo el que yo esté aquí hablando desde la posición que pueda tener, desde la visión. ¿Por qué? Porque necesito la vuestra, o necesitamos la vuestra en muchas ocasiones para realmente qué es lo que nos trasladáis, ¿no? En ocasiones como que no somos conscientes realmente de lo que estáis atravesando, y ya les digo, nos hubiera gustado que se hubiera participado más en este curso, pero bueno,
vamos a seguir con este proyectazo y bueno, poquito a poco iremos calando y seguro que llegamos de una forma u otra a vosotros. Encantado de haber estado con vosotros. Y nada, hasta la próxima ocasión, ¿vale? Que los mejores deseos en vuestra actividad. Un saludo. Bueno, Pablo. Pablo, Dime. me oyes ahora. Nada, que muchas gracias y que nada, que muy bien. Bueno, qué suerte en el examen que tienes. Vale, gracias. Un besazo. Mañana nos vemos. Venga, Ahora. hasta mañana. Hasta mañana.